¿Qué tal, señores estudiantes? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Licen. Buenos días, dicen. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mm. Atención a la lista, jóvenes. Kerly Yadira Walongo, Presente, Fernando Mateo Mesa, confirme la asistencia, señor Mesa. Moisés Milán, Licenciado, buen día, aquí estoy. ya. Presente, ingeniero Milán. Gabriel Naranjo, Marilu Quinatoa, Presente, Licen. Román Darwin Santillán, Presente, Licen. Santiago Santos, Alexander Tandazo, Romel Ventimiglia. Presente, listen. Seis nomás están. ¿Quién falta? ¿Quién está todavía? Santos faltando. Profe, buenos días. Ya. Para que me Sí, ayude con la asistencia, profe, ya, ya. Santos. Gracias. Ujú. ¿Cómo es el clima por sus lugares de origen? Bueno, Acá haciendo un solazo, Liz. sí, pero acá yo no salgo y estoy como frío. Estoy guardado y aquí en cuatro paredes. Muy bien, jóvenes, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué parte nos quedamos con ustedes? Alguien que me dé. Ya vimos la parte teórica del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya sacamos ecuaciones, creo. Confirmen. Creo que, o sea, la pizarra nomás creo que ya no estábamos yendo.
Confirmen, jóvenes, estoy enseñándoles la pizarra. Sí, listen. Ya, esto ya vimos. Casi, Recién íbamos a iniciar, creo. recién íbamos a ver esto. Sí, listen. Sí, Ya, dicen que vamos en eso. ya. Entonces, luego de esto, vamos a los problemas. Bueno, aquí tenemos de caída libre, miren, jóvenes, dos casos. Tenemos el caso A. Dice, cuando el cuerpo es lanzado de abajo hacia arriba. ¿Sí? Miren, aquí tenemos en el piso, tenemos la velocidad sub 1 es diferente de cero y la velocidad inicial va a ser igual a cero. Una vez que nosotros lanzamos la bolita hacia arriba, la vamos a hablar de una pelotita de tenis. En este punto, en este nivel, la velocidad sub 2 va a ser igual a cero, porque se invierte en su sentido, dice. ¿Sí? Mientras la bolita sube, nosotros tenemos el peso de la masa esta, que es la masa por la gravedad. Mire, al llegar aquí, su velocidad máxima es aquí y luego desciende, ¿no? Tenemos la altura de subida y el tiempo de subida. Y lógicamente el trabajo va a ser solamente en el eje de las Y, pues. ¿Sí? Miren el cursor en el eje de las Y. Aquí quiero aclararles algo, jóvenes, que en las diferentes unidades, por ejemplo, en el SI, en el CGS y en el sistema inglés, ¿va? Tenemos cómo es que nos queda la gravedad en estas unidades. Por ejemplo, aquí 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es el sistema internacional. GCM es este, ¿no? Gramos, centímetros. 981. La aceleración de la gravedad nos da 9.81 en centímetros sobre segundos al cuadrado. En el sistema inglés, 32,2 pies por segundos al cuadrado. Miren, aquí solamente estamos trabajando en el eje de las Y, miren. Sumatorio en las fuerzas en FY, en el eje Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Las sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la gravedad y esto va a ser igual a la masa por la gravedad en Y. Simplificando las masas, me va a quedar que AY va a ser igual a G. Y esto es una constante. Aquí está la aceleración de la gravedad en las diferentes unidades. En los problemas se van a topar con estas también 32.2 pies, pero ya saben que está en el sistema inglés la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Aquí dice la altura de bajada va a ser igual a la altura de subida. El tiempo de vuelo o el tiempo de permanencia de la partícula en el aire. ¿Sí? Miren la gravedad, cuando usted lanza la pelota hacia arriba, la gravedad que va a ser igual. Confirmen. A menos. Correcto. ¿Sí? Si yo hago un dibujito aquí, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito aquí y también por acá. Mi plano cartesiano. Y, por ejemplo, ya vamos a ver lo que es el tiro parabólico. Parto de aquí así y vengo por acá. Listo. Entonces así .
¿Ya? Miren, parto desde aquí. Yo estoy lanzando, por ejemplo, un proyectil. ¿Qué sería la gravedad hasta aquí, jóvenes? Miren el cursor. Hasta aquí la gravedad sería negativa. ¿Qué dicen ustedes? Miren, jóvenes. Pero está mucho. Menos G. Mm, Menos G. Y si ya sale desde este punto, jóvenes, miren el cursor, miren la manito. Desde ahí empieza el descenso. ¿Cómo sería la gravedad ahí, jóvenes? Confirmen. La gravedad aquí en este caso, como ya está de bajada, ¿qué sería, jóvenes? Mientras, aquí es lanzada, por ejemplo, estoy pateando un balón. Mientras está de subida, la gravedad, miren, desde aquí hasta este puntito, negativa. Y de aquí empieza el descenso. La gravedad es positiva. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, lic- Sí, lice. Ahora ven, en el punto B, ojo que tenemos dos casos, dos casos. Cuando usted lanza desde del sistema de referencia, que es la Tierra, hacia arriba, miren, la gravedad es negativa. O lo mismo que de aquí en un tiro parabólico, desde aquí hasta aquí. Hasta donde está el cursor, la gravedad es negativa. Desde aquí empieza el descenso, la gravedad es positiva. Ahora veamos el segundo caso. Cuando una pelota usted está en un edificio de 3 pisos y le arroja hacia al suelo, hacia la tierra. Mire, la gravedad es positiva, ¿sí? La velocidad inicial, la velocidad sub 1 va a ser igual a la velocidad inicial y esto va a ser igual a cero. Tenemos la altura, tenemos el tiempo de vuelo y esto va a ser igual. El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de bajada. Y esta pelotita que parte de aquí llega acá, ¿sí? Ahora dice, puede preguntar el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo a la altura máxima, la velocidad final con respecto al tiempo, la velocidad final, la altura final. Todas estas preguntas pueden salir de aquí. Miren, análisis de A dice, se desprecia la resistencia del aire. Por ejemplo, tenemos nosotros la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la altura por el tiempo, ¿sí? La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por la diferencia de la distancia. La variación de la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso entra positivo porque está bajando la gravedad. Pero si estuviera de subida, entraría el negativo. ¿Sí? Y estas fórmulas son todas con respecto al eje de las verticales o el eje de la Y. ¿Sí?
En este caso, mire, en caída libre, solo hay trabajo para el eje de las Y. Y ahí sí vamos a decir que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, más menos la gravedad por el tiempo. Tenemos ecuación 1. De igual manera, ojo, todo está en el eje de las Y, mire. ¿Por qué? Está Y, pues aquí. X cuando esté trabajando de una manera horizontal. La velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más menos la gravedad por la diferencia de la altura. La altura que va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Y tengo mis tres ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿y estas otras ecuaciones de dónde me salieron? Me sale del análisis de estos gráficos, ¿no? Mire, el tiempo de subida, dice, analizo el punto 2, este punto. Aquí sale la pelotita hacia arriba, analizo el punto 2, dice, este, donde la velocidad sub 2 es igual a 0, está aquí, ¿ve? Velocidad sub 2 es igual a 0, y vengo. La ecuación 1 con el signo menos, dice, trabajo con esta ecuación, ¿ve? Pero con el signo menos. ¿Cómo así el signo menos, joven? Signo menos de la gravedad. En este caso está de subir. ¿Sí ven? Por eso trabajan con el signo menos. Y la ecuación 1 dice con el signo menos. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Pero yo no tengo la velocidad inicial en Y, por lo tanto esto es igual a 0. Ojo, ecuación 1 con menos. Entonces aquí entra el menos. ¿Por qué? Porque estoy de subida, lanzando la pelota hacia arriba. ¿Sí? Como yo no tengo la velocidad inicial en Y, esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, la gravedad por el tiempo yo paso al lado izquierdo de la ecuación, pero ya me pasa con positivo. ¿Sí? Y esto va a ser igual, ordenando, me va a quedar la velocidad inicial en Y. Esto va a ser igual a la gravedad por el tiempo de subida. Yo pongo el tiempo de subida aquí. Mire, tiempo de subida. Tiempo de subida. Y de aquí yo despejo el tiempo de subida. De esta expresión, jóvenes. Despejo el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial en y lo que le está multiplicando el tiempo de subida es la gravedad, pasa a dividir. Y el tiempo de subida que va a ser igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Ya tengo esta expresión para calcular el tiempo de subida. El tiempo de vuelo. Analizo el punto 1, dice, donde la altura es igual a 0. Analizo el punto 1 donde la altura es igual a 0.
¿Ya? La ecuación 3 dice, con esta ecuación vamos a trabajar. Sí, pero recuerden que la altura es igual a cero. Esto desaparece aquí en esta ecuación. La altura es igual a cero aquí. Esto desaparece. ¿Y cómo me va a quedar esto? Con menos, verán. Me va a quedar la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 y esto es igual a cero. Y de aquí yo despejo el tiempo de vuelo. Miren, ¿sí? Este 2 pasa a multiplicar, no se olviden. Aquí he ahorrado muchos pasos. Luego, a esta expresión que dice, esta parte que dice menos 2 de gravedad por el tiempo al cuadrado sobre esto pasa al lado derecho y se hace positivo. ¿Sí? Y de ahí despejo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2. Esto pasa a multiplicar este 2 acá, ¿verdad? Va a ser igual a 2 por la velocidad inicial en y lo que le está multiplicando al tiempo pasa a dividir. Y ya tengo la formulita del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 velocidad inicial en y sobre la gravedad. El tiempo de vuelo, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ahora, para encontrar la altura máxima, analizo el punto 2 donde que la velocidad inicial es igual a cero. Aquí. La ecuación 2 con signo menos, dice esta ecuación, miren. Con signo menos. Sí. Yo no tengo esto, es la velocidad inicial en y al cuadrado, por lo tanto, eso va a ser igual a cero. Sí. La velocidad inicial en y, como dice con signo menos, está aquí el signo. Va a ser igual a 2 gravedad por la variación de la altura, esto es igual a cero. Y de aquí yo despejo la altura máxima, de aquí, ¿va? Ahora, hijo, va a ser igual a la velocidad inicial en y, todo sobre 2. Pero yo no les voy a pedir en la prueba, deduzcan en las fórmulas. Lo único que me interesa es que ustedes copien estas formulitas. Esto. Luego están también estas dos de aquí y esto. ¿Ya copiaron, jóvenes? A ver, vamos copiando esto. Caída libre de los cuerpos. Todo esto copien, ¿no? O péguenle en una foto. ¿Listo? Vamos con la otra partecita. Ahí la otra parte. Déjenme ver. Ahí, para no confundirnos. Y finalmente, ahí, todo esto verán. Miren el cursor. Esto de aquí abajo no. Esto que está con grados no.
Todo esto, miren, jóvenes, aquí está la línea que hasta dónde pueden ustedes copiar. ¿Listo, jóvenes? ¿Copiaron? Haciendo problemas van a comprender mejor. Confirmen. ¿Copiaron, jóvenes? Confirmen. Sí. Ya. Sí, Licen. Ahora vamos a hacer problemas ya. Ver. Hmm. Confirmen, estoy compartiendo pantalla. Sí, Licen. Ya. Vamos a hacer problemas de... Estos problemas todavía no hago con ustedes, ¿no? De movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente variado y caída libre de los cuerpos. Ustedes ya tienen las ecuaciones de cada una de estas temáticas. Confirmen, esto todavía no hicimos la otra semana, ¿no? No, Licen. Ya, entonces.
Pongan atención. Esto ya les voy a subir yo a la plataforma. Ya. Ujú. Miren lo que dice el primer problema. Resolución de problema. Dice, un ciclista marcha a 24 kilómetros por hora y otro a 6,8 metros por segundo. Entonces vamos sacando datos de una vez. Pongo datos aquí, vean. Un ciclista marcha a 24 kilómetros por hora. Tengo la velocidad de un ciclista. Velocidad sub 1, 24 kilómetros por hora. Y la velocidad del otro ciclista. Tengo velocidad sub 2. Y otro dice a 6,8 metros por segundo. Tengo 6 metros por segundo. Preguntas, ¿cuál tiene mayor velocidad? De estos dos, ¿cuál tiene mayor velocidad? B, ¿qué ventaja de tiempo sacará en 2 kilómetros el más rápido? Mire, la primera pregunta, ¿cuál tiene mayor velocidad? Miren aquí, velocidad mayor, no sabemos. Interrogante. ¿Qué ventaja de tiempo sacará en 2 kilómetros? Estamos hablando del desplazamiento. Miren, X va a ser igual a 2 kilómetros. Esto me está dando el texto del primer problema. ¿Qué ventaja de tiempo sacará en 2 kilómetros el más rápido? 2 kilómetros. Esto le pasó a metros. 2 kilómetros, 2000 metros. ¿Qué ventaja de tiempo sacará en 2 kilómetros? La variación del tiempo. ¿Sí? Entonces, de este texto, de este planteamiento, de este problema que nos ponen ahí, tenemos los datos. ¿De dónde salieron los datos? Salen de aquí. ¿Sí ven? Velocidad sub 1, 24, velocidad sub 2, 6,8. Nos preguntan cuál tiene mayor velocidad. Nos piden la variación del tiempo. ¿Qué ventaja de tiempo sacará en 2 kilómetros? Y listo. ¿Qué hacemos, jóvenes? Solución. Miren, aquí hay un pequeño detalle. Que la velocidad del primer ciclista en kilómetros por hora y la velocidad del otro ciclista en metros por segundo. Entonces yo puedo pasar este metros por segundo, yo puedo pasar a kilómetros por hora. Sí, o al revés, este kilómetros por hora yo puedo pasar a metros por segundo. Para saber cuál de estos, entre estos dos, es el mayor, de mayor velocidad, mírame. Entonces la velocidad sub 1, vamos a pasarle a metros por segundos. ¿Sí? La velocidad sub 1 que va a ser igual a 24 kilómetros por hora, está aquí. Pero yo quiero saber en metros por segundo para poder trabajar. Entonces, ¿qué digo aquí? Una hora equivale a 3600 segundos. Ya puedo eliminar las horas, ¿verdad? Ya me van a quedar en segundos, ¿no? De igual manera, en metros, la otra unidad es metros. Y digo que un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Sí? Una vez que planteo esto, empiezo a simplificar horas con horas, kilómetros con kilómetros. ¿Y qué me queda? Me va a quedar metros por segundos, miren. Multiplico este 24 por 1000 y divido para 3600. Verifiquen esta respuesta. Irán haciendo a la par conmigo los problemas, ¿no? Este sí no copie todavía. Vayan haciendo conmigo. Confirmen este valor.
¿Quién está haciendo el problema? Por favor, ayuden. Ay, señor, ustedes no colaboran. A ver, aquí, ¿quién está por aquí? Vamos con el señor Mesa. Señor Mesa, confirme ese valor, esa respuesta. Deben estar todos con una calculadora en la mano. Sí, sencillo eso. 6,7. Sí salió. Sí. Ya. Las unidades ya saben que dan 6 metros por segundo. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿El 6,67 o el 6,8? El Comparando ambas 6. velocidades, digo, se observa que la velocidad sub 2, mire, la velocidad sub 2 es mayor que la velocidad sub 1. ¿Sí o no? 6,8 es más que 6,67. Entonces ya tengo la respuesta. La velocidad sub 2 es mayor. Mire. Ahora nos piden la variación del tiempo. Mire, ¿qué hago ahí, jóvenes? Para la velocidad sub 1, sabemos que el tiempo va a ser igual al desplazamiento sobre la velocidad sub 1. ¿Cuánto vale el del desplazamiento? Son 2 kilómetros. Entonces, eso yo paso a metros. Mire, aquí mismo ya está directamente. ¿Ve? Estos 2 kilómetros equivalen 2.000 metros. Entonces yo pongo aquí 2.000 metros sobre la velocidad sub 1. Aquí es la velocidad sub 1 a 6,67 metros por segundo. ¿Sí? Aquí simplifico el metros y me va a quedar la respuesta segundo. Dividan este 2.000 para 6,67 y confirmen este valor. Sí, Licen. Sí, listen. Sí salió. Listo. Vamos para la velocidad 2. El tiempo sub 2 va a ser igual al desplazamiento sobre la velocidad sub 2. El desplazamiento son 2.000 metros, ¿no? Miren esto. Aquí. ¿Ya? Y la velocidad sub 2, ¿cuánto vale? 6,8. Aquí está. Estos 2.000 dividido para 6,8. Confirmen este valor. Dicen, a mí me salió 294,11. Ya Está es de repente aproxima, con. está aproximando, Licen. Sí, está bien. Ya. Ahora bien, la variación del tiempo va a ser igual a 299,85 menos 294,12. La variación del tiempo va a ser 5,73 segundos. Confirmen este valor. Aquí están mal los decimales, son 12, ¿no? Y la variación del tiempo va a ser 5,73 segundos. Por lo tanto, la ventaja de tiempo en los 2.000 metros es de 5,37 segundos. Y estaríamos respondiendo a esta respuesta, a esta pregunta, digamos.
Listo, jóvenes. Hemos hecho un problemita. Hagamos el número 2. El número 2 que nos dicen, un móvil se desplaza en línea recta de A a B, dice, de A a B, mire, desde aquí hasta aquí, con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Aliar nos pregunta, el módulo de su velocidad, la dirección de la velocidad, el sentido. Mire, la velocidad, un móvil se desplaza en línea recta con una velocidad, dice 18 kilómetros por hora. Velocidad que es igual a 18 kilómetros por hora. Preguntas, el módulo de su velocidad, el módulo de su velocidad. Nos preguntan también la dirección de la velocidad, dirección de la velocidad, y nos preguntan el sentido. Aquí tenemos las respuestas. Hay algunos problemas que se les envía con respuesta. Y la solución, nosotros nos hacemos un grafiquito. Mire, parte de A a B, del origen hacia la derecha. Son valores positivos del origen a la derecha. ¿Sí? Entonces, como respuesta tenemos el módulo de la velocidad. Clarito está, el 18 kilómetros por hora. La dirección es a lo largo de la recta AB, miren, a lo largo de la recta AB. Y el sentido va desde A hacia B, desde A hacia B. Ahí estarían las respuestas a este ejercicio con las preguntas que nos hacen. ¿Ya copiaron? Ya. Los ahorita son bien sencillitos. Tercer problema, resolución de problemas. Continuación, vamos poniendo valores. Pongo datos, dice el maquinista de un tren marcha a 60 kilómetros por hora. Velocidad 1, 60 kilómetros por hora. ¿De dónde me estaría esto de aquí? Marcha 60 kilómetros. Observa que otro tren de 200 metros de largo, estamos hablando de distancia, ¿no? Otro tren de 200 metros de largo, distancia 200 metros. Tarda en pasarle, dice, 4 segundos. El tiempo, 4 segundos. ¿Sí? Preguntas. La velocidad del segundo tren si se mueve en sentidos contrarios. Aquí está. La velocidad sub 2 va a ser igual, nos preguntan, en sentidos contrarios. Y B, en el mismo sentido. Entonces yo les voy a hacer un dibujito para que me comprendan mejor. Mm. La velocidad del segundo tren si se mueven en sentidos contrarios. Entonces vamos haciendo así. Ahí está, en sentidos contrarios. El uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Es la pregunta. La velocidad del segundo tren si se mueven en sentidos contrarios. La velocidad del segundo tren si se desplazan en el mismo sentido. En el mismo sentido sería así.
Sí, ahí están en el mismo sentido. Aquí en sentidos contrarios. Sí, del mismo modo, jóvenes, aquí vamos a trabajar, miren, a veces tiene una ventaja de que me den las respuestas. Las respuestas me piden aquí, ojo, en kilómetros por hora. ¿Sí ven? Entonces, la velocidad yo tengo en kilómetros por hora, pero la distancia tengo en metros. Entonces, obligadamente esta distancia yo le paso a kilómetros. ¿Y cómo? Fácil. Dice que tenemos 200 metros quiero eliminar los metros. Y digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Anulo los metros y me va a quedar la respuesta en kilómetros. Multiplico este 200 por 1, va a ser 200 y estos 200 divido para 1000. Y la respuesta, digamos, no la respuesta, un valor que tengo listo para poder operar es la distancia que aquí está en metros, pero hay que pasarle a kilómetros. ¿Cómo así me están pidiendo las respuestas en kilómetros por hora? De igual modo, como me piden en horas, yo aquí tengo en segundos, miren. Entonces, yo transformo estos segundos a horas, ¿sí? Y digo que 1 hora equivale a 3600 segundos. Segundos con segundos se me van. Multiplico este 4 por 1, va a ser 4 dividido por 3600. Y eso me va a salir, poniendo ya en notación científica esto, me va a salir 1.11 por 10 a la menos 3 horas. Una vez que tengo esto transformado a las unidades que me pide aquí la respuesta, ahora sí voy a trabajar, ya tengo todo. Y digo, solución, la distancia va a ser igual a la velocidad sub 2 por el tiempo. Yo despejo de aquí, de la velocidad sub 2, despejo. Y digo que la velocidad sub 2 va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. La velocidad, una vez que esta expresión queda de este modo, aquí os reemplazo valores. La velocidad sub 2 va a ser igual. La distancia, ¿cuánto vale? 0.2 kilómetros. ¿Sí? El tiempo, en horas, ¿cuánto me salió? 1,11 por 10 a la menos 3 está aquí. Como es lógico, me va a salir este 0.2 dividido para todo este valor, me va a salir 180, pero kilómetros por hora. Sí, es un valor, una respuesta parcial. Aquí empiezo ya a sacar las respuestas que me pide el problema. Si van en el mismo, si van en el sentido contrario, dice. Mire, si van en el sentido contrario, estamos hablando así. ¿Ve? Digo que la velocidad sub 2 va a ser igual a 180 kilómetros sobre hora, menos los 60 que me están dando aquí, ¿ve? Menos los 60. Me va a quedar 120 kilómetros por hora, lo que está aquí, ¿ve? Si van en el sentido contrario, ¿ve? Ahí esto resta, si van en el sentido contrario, ¿sí ve? El uno a la derecha, el otro a la izquierda, resta. Entonces la velocidad sub 2 en el sentido contrario, ¿cuánto va a valer? 120 kilómetros por hora. Pero si ven en el mismo sentido, ¿qué pasa, jóvenes? Borremos esto. Y solo eso. Si van en el mismo sentido, sumo. Si ven que las dos flechitas iban hacia la derecha, ahí sumo, miren. 180 kilómetros por hora más, si van en el mismo sentido, sumo 60 kilómetros, me va a salir 240 kilómetros
Horror. Y hemos resuelto ese problema ahí. ¿Está claro? Sí, lice. Ya. Vamos con el 4. Un móvil parte del reposo, dice, con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Mire, pongo datos. Un móvil parte del reposo. Mire, velocidad inicial parte del reposo va a ser igual a 0. Un móvil parte del reposo. Velocidad inicial es igual a 0. Con una aceleración, dice, de 6 metros por segundo al cuadrado. Aquí está, aceleración. 6 metros por segundo al cuadrado. Determinar los puntos aparte, la velocidad que tiene a los 9 segundos. Velocidad que tiene a los 9 segundos. Tiempo 9 segundos. Velocidad que tiene cuando ha recorrido 9, tiempo 9 segundos. ¿Qué más nos piden? Determinar la velocidad que tiene a los 9 segundos. Está planteado aquí. ¿Ve? Segunda pregunta, la velocidad media en esos segundos. Aquí está velocidad media. ¿Ve? Y el espacio que ha recorrido. Miren, aquí está el espacio que ha recorrido. Ojo que todos estos datos que están aquí, ¿de dónde me salieron? Me salieron de la parte textual del problema que nos... ¿Sí? Y aquí también tengo yo ya las respuestas, miren. ¿Sí? Entonces me piden, primerito, me piden la velocidad, miren, vean, velocidad. Entonces yo acudo al lote de expresiones físicas que tengo o ecuaciones y me encuentro con esta formulita que a mí me va a servir. ¿Sí? Esta. Que me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Y la pregunta está aquí, velocidad. ¿Sí? Entonces yo pongo aquí. La velocidad inicial, ¿a qué equivale, jóvenes? Vamos a ver, están despiertos. 0. Correcto, 0. Esto es igual a 0. Pero déjenme ponerles acá. Mm, Esto es igual a 0, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo así? Aquí tengo velocidad inicial es igual a 0. Esto es igual a... ¿Y cómo me va a quedar la expresión? La velocidad me va a quedar aceleración por el tiempo, pero yo aquí pongo, reemplazo valores. ¿Cuánto vale la aceleración? Jóvenes, aquí está. 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué tiempo me dicen aquí? Miren aquí. 9 segundos. Miren, 9 segundos. Hago esta operación. Ojo que la aceleración está en metros sobre segundos al cuadrado. Aquí elimino, ¿verdad? Segundos con la potencia de acá. Y como es lógico, la velocidad me va a salir en metros y segundos nada más. ¿Sí ven? Tengo aquí respondido la primera pregunta. Esta de aquí. Respondamos la velocidad media en esos segundos, dice.
La velocidad media, ¿qué va a ser igual? A la velocidad inicial más la velocidad final, ¿sí? Todo sobre 2, mire. La expresión de la velocidad media. Aquí pongo valores. La velocidad inicial aquí es igual. Aquí está, ¿verdad? A 0. 0 metros por segundo. Más la velocidad final. ¿Cuánto vale? 54. Todo sobre 2. Este 54 digo, va a salir 27 metros por segundo. ¿Sí? Entonces la velocidad media está aquí, miren. ¿Cuánto vale? 27 metros por segundo. Por último, nos piden el desplazamiento. De igual manera, veo que tengo como datos para poder reemplazar en una expresión que yo voy a buscar. Y digo aquí, miren, esta expresión física dice que la posición va a ser igual a la posición final, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo así le puse más jóvenes? Mm, Parte, dice, ¿verdad? Parte del reposo, ¿sí? Cuando vean ustedes frena, ahí entra el menos, pero aquí parte del reposo ya está acelerando. Por lo tanto, aquí el signo es positivo. ¿Sí? Porque aquí entraba más menos medio. Ahora, la posición o el espacio recorrido, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad media, digamos, a la velocidad final. Perdón, velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial aquí es igual. Entonces esto aquí se me va a hacer 0. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar el espacio recorrido? El espacio recorrido me va a quedar a un medio. Ojo que esto se hizo 0. ¿Sí? Por el tiempo. Por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Mire, la aceleración, ¿cuánto vale? Verán que esto se me hizo 0. Y me va a quedar solo un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración me vale 6 metros por segundo al cuadrado. El tiempo me vale 9 segundos. Aquí está mal esto. Y está puesto el 2 también. Mal. Esto debería quedar así, jóvenes. Debería quedar, abro paréntesis, pongo el 9 segundos. ¿Sí? Todo al cuadrado. Este 2 le afecta al 9, este 2 le afecta a la unidad. ¿Sí? Esto. Está mal este M aquí. Y también está mal. Está dentro. Le afectaría solamente a la unidad, en este caso a los metros, que no son metros sino segundos. Y ya no le afectaría al 9. Por lo tanto, aquí está bien puesto. Este 2 le afecta al 9 y a los segundos. ¿Sí? Aquí, como los segundos están al cuadrado, se me van a simplificar con estos. Y me va a quedar el espacio recorrido, me va a quedar en metros. Hagan esta operación y confirmen este valor. Sí, listen. ¿Está bien? Sí, aunque el metros por cuadrado debería estar afuera para que afecte a los dos. Ya. Entonces, el espacio que has recorrido son 243 metros.
Y ahí damos contestación a esta pregunta. Hemos dado a tres, ¿verdad? La velocidad que está aquí, la velocidad media que está aquí y el espacio recorrido que está aquí. Vamos a borrar esto. Este es el problema 4, vamos con el 5. ¿Ya copiaron, jóvenes? Sí, Sí, Licen. Ya. Vámonos con el problema 5. Ya. A ver, jóvenes, vamos a ir sacando datos. Ustedes saben que los datos salen del texto del problema. ¿Sí? Datos. Dice, un automóvil recorre una distancia de 150 kilómetros. Parto, distancia 150 kilómetros. ¿Se ven? Y desarrolla en los primeros 120 kilómetros. Entonces ya tengo una distancia sub 1. ¿Se ven? Y desarrolla en los primeros 120 kilómetros. Distancia sub 1, 120 kilómetros. Una velocidad media, dice. Una velocidad media de 80 kilómetros por hora. Aquí está. Velocidad media sub 1, 80 kilómetros por hora. En tanto que en los últimos 30 kilómetros, estamos hablando de una distancia, ¿verdad? En tanto que en los últimos 30 kilómetros, entonces pongo una distancia de sub 2, 30 kilómetros. ¿Dónde salió de aquí? Tiene una velocidad media, otra velocidad media. Entonces aquí pongo yo. Velocidad media sub 2 equivale a 60 kilómetros por hora. Está aquí 60 kilómetros por hora. Aquí ya nos hacen las preguntas. ¿Cuál fue el tiempo total del viaje? El tiempo, dice. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la velocidad media del automóvil en el transcurso total? Velocidad media en el transcurso total. Listo, jóvenes. Están siguiendo conmigo, ¿no? Entonces, vamos a calcular el tiempo. Nos piden el tiempo, ¿verdad? Y digo que el tiempo sub 1 va a ser igual a la distancia sub 1 sobre la velocidad media sub 1. ¿Sí? Reemplazo valores. ¿Cuánto vale la distancia sub 1? Vale 120 kilómetros por 120 kilómetros. Sobre la velocidad media sub 1, 80 kilómetros por hora. Kilómetros con kilómetros simplifico y me va a quedar en horas la respuesta. Este 180 dividido para 20, confirmen este valor. Confirmen ese punto 1.5. Sí, Licen. Ya. Veamos el tiempo sub 2. El tiempo sub 2 va a ser igual a la distancia sub 2 sobre la velocidad media sub 2. La distancia sub 2 aquí equivale a 30 kilómetros. Reemplazo. Sí. Y la velocidad media sub 2 ¿a cuánto equivale? A 60 kilómetros por hora. Del mismo modo, simplifico kilómetros con kilómetros y la respuesta me va a salir en horas.
Este 30 dividido para 60 me va a quedar 0,5. Pero ¿en qué unidades? En horas. Ahora sí procedo a sacar las respuestas de una vez que hice esto. El t de tiempo total será t, va a ser igual al tiempo sub 1 más el tiempo sub 2. ¿Cuánto vale el tiempo sub 1? 1,5 horas, ¿no? Tiempo está en horas, 2 horas. Sumar estos dos, el 1,5 más 0. El tiempo va a estar en horas y equivale a 2 horas. La velocidad media, ¿qué va a ser igual? A la distancia, esta distancia, sobre este tiempo, 2 horas. Esto 150 dividido para vos, 2, me va a salir 75 kilómetros por hora. Aquí está contestada. Nos piden el tiempo, hasta aquí el tiempo, 2 horas. Nos piden la velocidad media es igual a 75 kilómetros por hora. ¿Copiaron el problema, este problema ya? Sí, Licen. Sí, listen. Problema 6. A ver, vamos sacando datos. Aquí también ya tenemos las respuestas. Miren. Saquemos datos. Dice, una partícula se mueve en dirección X positiva. ¿Qué dicen? ¿Qué se entiende con esto? X positivo. Nos están diciendo, nos dice, aquí tenemos mi punto neutral. Salgo desde este puntito hacia la derecha. ¿Sí? Este es mi X positivo. El eje de las X, pero este es positivo, ¿no? Más. Es lo que está aquí. ¿Qué tal si yo me voy por este otro lado? Aquí sería X, pongamos de menos, pero X aquí. ¿Sí o no? Pero dice positivo. Salgo de aquí hacia la derecha. Aquí me quedaría más X. ¿Sí? Más X es de aquí a acá. Y de aquí. Durante 10 segundos, dice. Durante 10 segundos. El tiempo, su 1, 10 segundos. Con una rapidez constante de 18 kilómetros por hora, velocidad inicial 18 kilómetros por hora. Luego acelera hasta 25 metros por segundo. Dice. Luego acelera, entonces tengo velocidad sub 2, 25 metros por segundo. ¿Durante qué tiempo? Tiempo 2, 5 segundos. ¿Sí? Durante 5 segundos, está aquí. Calcular, vienen las preguntas. Literal A,
Su desplazamiento en los primeros 10 segundos. Aquí está. Su desplazamiento en los primeros 10 segundos, que tenemos aquí como dato también. B, la aceleración media en cada intervalo de tiempo. La aceleración media. C, la rapidez media del movimiento. Aquí está. Rapidez media del movimiento. Listo. Ahora, como las respuestas me están pidiendo en metros, miren aquí. ¿Sí? Me piden en metros, metros por segundo al cuadrado y metros por segundo. Entonces me toca esta velocidad sub 1 pasar a metros por segundo. ¿Sí? Entonces le digo aquí velocidad sub 1 va a ser igual a 18 kilómetros por hora. Como a mí me piden en metros por segundo las respuestas, toca pasar este valor a metros por segundo. Digo, una hora equivale a 3.600 segundos por un kilómetro equivale a 1.000 metros. Kilómetros con kilómetros, hasta luego, horas con horas, hasta luego. ¿Qué me queda? Me va a quedar metros por segundo. Opero, digo 18 por 1.000, divido para 3.600, la velocidad sub 1 me va a quedar 5 metros por segundo. Es un frío bárbaro. ¿Está claro esto? Hasta aquí. Sí, Licen. Ya. Entonces, una vez que yo tengo la velocidad sub 1 en metros por segundo, ahí recién procedo a trabajar. Y digo, el desplazamiento en los primeros 10 segundos va a ser igual. Desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. El desplazamiento en los primeros 10 segundos va a ser igual a la velocidad. La velocidad, ¿cuánto me vale? 5 metros por segundo. Aquí está, mira, 5 metros por 10 segundos. Aquí yo simplifico los segundos y su desplazamiento en los primeros 10 segundos me va a salir que son 50 metros, confirmen. Aquí tengo la primera respuesta que nos piden aquí. La segunda pregunta dice, la aceleración media en cada intervalo de tiempo, dice. ¿Sí? La aceleración media. ¿La aceleración a qué va a ser igual? A la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Reemplazo la variación a qué va a ser igual. A los 25 metros por segundo menos 5. Me va a quedar 20. 20 dividido para 5. La aceleración media en cada intervalo de tiempo va a ser igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Estoy dando esto, esto ya está, esto también ya está. Y me piden también la velocidad media, la rapidez media del movimiento. C pongo aquí, la velocidad media va a ser igual a la velocidad sub 1 más la velocidad sub 2. La velocidad sub 1 y más la 2 me van a sumar los dos, 30. Dividido para 2, la velocidad media va a ser 15 metros por segundo. ¿Sí ven? Aquí está mal esta, ¿no? Es 5. Se ha ido el 0 aquí. La aceleración sí coincide, vea, 4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad media también sí coincide, 5 metros por segundo. Digamos, 15 metros por segundo.
Mm, Introducción. Modo matemático. Difícil. Enviar cuestión. Enviar cuestión. Y recibir informe. Movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ya. ¿Ya copiaron el problema anterior, no, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, Sí, dicen. vamos con este número 7. Miren, esta también nos viene con problemas con las respuestas. La parte literal que nos dice, un móvil parte desde el reposo. ¿Qué significa? Reposo, que está quieto, no tiene movimiento. Sí, si no tiene movimiento, por consecuencia, tampoco velocidad. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a cero. Un móvil parte del reposo. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a cero. ¿Por qué? Parte del reposo. En un instante dice, T 5 segundos, T sub 1 5 segundos. Y acelera, dice, ojo, y acelera hacia la derecha. Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Hasta un tiempo de 10 segundos. Entonces aquí sería T sub 2, 10 segundos. Mire. A continuación mantiene su velocidad constante durante 10 segundos. Entonces T sub 3 también equivale a 10 segundos. Finalmente frena, dice. Finalmente frena hasta detenerse, lo que logra hacer 3 segundos más tarde. Tiempo sub 3 sería tiempo sub 4, 3 segundos. ¿Sí? Vienen preguntas a continuación. Verán que estamos partiendo de aquí. Aquí está este grafiquito que nos ayuda. La velocidad, parte del reposo, ¿verdad? Igual a cero. Tenemos el tiempo sub 1, que son 5 segundos. Tenemos la posición 1, T sub 2, posición 2, T sub 3, posición 4, T sub 4. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas? Determine a qué distancia del punto de partida se encuentra en T 10 segundos. B, ¿con qué velocidad se mueve en ese instante? Velocidad. ¿Verdad? C, ¿a qué distancia de la partícula se encuentra cuando empieza a frenar? Y D, ¿dónde se detiene respecto al punto de partida? ¿De dónde salieron todos estos datos? Salieron de aquí, del texto del problema. Aquí también tenemos las respuestas a este problema. Listo, jóvenes. Chacho, Dios mío.
Confirmen, jóvenes. Sí, Licen. Ya, ahora sí arranquemos. Primera pregunta. Determinar a qué distancia del punto de partida se encuentra en un tiempo de 10 segundos, dice. Determinar la distancia. Entonces yo busco una expresión física donde que yo pueda reemplazar datos y pueda despejar lo que me piden. Y me encuentro con esta formulita, ¿sí? Que determina la distancia que va a ser aquí. La posición 1 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ojo que dice que parte del reposo, ¿sí? Con una aceleración, por eso yo le pongo positivo. Ojo, ¿sí? Miren, en esta expresión yo tengo la velocidad inicial, pero da la casualidad que la velocidad inicial aquí es igual a cero. Entonces, la distancia, ¿cómo me va a quedar? La distancia 1 me va a quedar a un medio más la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ojo que esto se hace cero. ¿Cómo así? Esto, ¿sí? ¿Cómo así puso más? Acelera, dice. Móvil, parte del reposo. ¿Sí? Por eso va menos. Por aquí hay frena. Por aquí hay una partecita que dice que frena. A ver, veloz durante finalmente. Frena, dice. Cuando ustedes vean freno, ahí ya no entra el positivo, entra el negativo. Menos sería. Pero eso vamos a verlo más luego. Como esto se me hace cero, ¿cómo me va a quedar la ecuación? La expresión esta. Me va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso reemplazo valores, un medio. La aceleración, ¿cuánto vale? 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? El tiempo, 5 segundos. ¿Sí? Segundos al cuadrado. Este 2 le afecta al 5 y a la unidad. Entonces aquí me quedaría segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Este está en el numerador y este en el denominador. Chao. La respuesta me va a salir en metros. ¿Sí? Hagan esta operación y confirmen esta respuesta. Sí, da, licenciado. Ya. Tenemos aquí la primera pregunta, la primera interrogante. Aquí está. Ah, dice 25 metros. Aquí tenemos. La segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿Con qué velocidad se mueve en ese instante? Dice. Así mismo, vean. Una expresión física, tenemos aquí que la velocidad sub 2 va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Sí? Pero la velocidad inicial yo tengo que es igual a cero. Me va a quedar la aceleración por el tiempo. La aceleración equivale a 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo de 5 segundos. La velocidad me va a quedar 10 metros por segundo. La C, ¿qué nos dice la pregunta C, jóvenes? Nos está preguntando la posición 2. ¿Sí?
Y con esta expresión, la velocidad, digamos, del desplazamiento, 2 va a ser igual a la velocidad sub 2 por el tiempo, más la posición 1. La velocidad sub 2 equivale a 10 metros por segundo, lo que acabamos de calcular aquí, por el tiempo de 10 segundos, más la distancia de 25 metros. Sí, aquí simplifico las unidades que son segundos que están en el numerador. En el denominador está este segundo. Simplifico. Y la posición 2 me va a ser 125 metros. Ahora para la posición 3. Primerito lo que tengo que hacer para la pregunta D es encontrar la aceleración, miren. ¿Y cómo hago eso? Digo, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Cómo así le puse menos? Porque ahí en ese punto existe un frenado, menos la aceleración por el tiempo. Yo no tengo la velocidad final, ¿sí? Este menos paso al lado izquierdo de la expresión y me queda que la aceleración por el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, pero yo despejo la aceleración y me va a quedar la velocidad, va a ser igual a la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad inicial en este caso corresponde a 10 metros por segundo sobre 3 segundos. Este 10 divido para esto, ¿sí? Aquí por aplicando la ley de la oreja, medios con medios segundos y extremos con extremos, me va a salir que la aceleración va a ser igual a 3.33 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que tengo la aceleración, ahora sí, vengo acá. X sub 3 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos, porque estoy de frenada, menos un medio de la aceleración por el tiempo, más la posición 2. ¿Sí? La velocidad inicial tenemos que es igual a 10 metros por segundo. Ojo que estamos en la posición 3. Sí, por el tiempo que es 3 segundos. Menos un medio. La aceleración es esta aceleración que acabamos de calcular por el tiempo al cuadrado. 3 segundos en todo al cuadrado. Y más la posición sub 2 que equivale a 125 metros. Hago toda esta operación y me va a salir que la posición 3 equivale a 140 metros. Hagan esta operación. Harán por partes para que les salga esto. Mientras hacen, les estoy dando unas indicaciones, jóvenes. Y ya les voy a subir un cuestionario de lo que es la cinemática. Van a estar preguntas de lo que son movimientos rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y también preguntas del caída libre. Y y también les voy a enviar unos problemitas parecidos a los que estamos viendo ahorita. Listo, confirmen esta posición 3 que es igual a 140 metros. Sí, listo. Ya, quedémonos ahí, nos quedamos en la diapositiva número es esta, 8. Nos resolvimos eso hasta presentación número 8, hasta la presentación número 8 de los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, punto.
Ya, jóvenes, ¿entró alguna persona en último momento? No creo, no. No. Ya, revisen bien esos problemas. Recuerden que es aquella persona que lleva en orden el desarrollo de la asignatura bien llevadito, con grafiquitos bien hechos. Puede ser que necesiten un medio punto, hasta un punto. Yo les ayudo con la presentación del cuaderno, pero tiene que estar un cuaderno llevado bien bonito, sin manchas ni arrugas, pero listo, jóvenes, estarán pendientes de la plataforma, ¿no? Más tarde yo les envío un cuestionario de lo que tiene que ver el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y caída libre. Listo, señores. Preguntas. Si no hay preguntas, nos vemos Dios mediante la próxima clase. Ya listo. Ya, listo, gracias. Cuídense.